Esto es lo más importante de Guatemala. Así amanece en Espacio Libre. Estamos de vuelta y como lo adelantó Mariano antes del corte, le damos la bienvenida a Krista Walters, quien es directora ejecutiva del Movimiento Cívico Nacional. Si se recuerdan, hemos estado dándole seguimiento a la noticia de la inconstitucionalidad, la solicitud de apertura de las negociaciones entre el Sindicato de Trabajadores de Educación y el Ministerio de Educación. Y tenemos la primicia de que la Corte de Constitucionalidad ya les contestó. ¿Qué les contestó, Krista? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Sí, miren, nosotros desde el MCN pues hemos estado buscando transparentar lo que pasa en la negociación del Pacto Colectivo de Educación, porque sabemos que las negociaciones colectivas en el país tienden, y por lo que hemos visto, se generan muchos abusos y privilegios que quedan solamente en una cúpula sindical o en un pequeño grupo, ¿verdad? Entonces, nosotros presentamos un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para pues hacer público ese pliego de peticiones que se entregó a inicios de año, que entregó el sindicato STEG al ministerio y que quedó bajo una reserva de confidencialidad a pesar de no cumplir con los requisitos para ello. Entonces es algo ilegal. Por eso presentamos el amparo ante la Corte Suprema de Justicia, y ahí la respuesta que tuvimos hace unos meses fue que pues negaban el amparo provisional. Por lo tanto, nosotros obviamente seguimos con el proceso dentro de la Corte Suprema de Justicia, pero también apelamos ante la Corte de Constitucionalidad. Y eso fue lo que nos notificaron la semana pasada, de que la Corte de Constitucionalidad decidió pues negar también esa apelación del amparo provisional. O sea, tienen todavía chance, digamos, primero el proceso sigue, tendrán que resolver lo definitivo dentro del amparo, la Corte Suprema de Justicia, y ustedes tendrían la oportunidad de apelar lo definitivo en la Corte de Constitucionalidad. Sí, exacto, y a eso mismo iba. Digamos que puede sonar que, bueno, la Corte de Constitucionalidad lo negó y ahí se termina el camino, pero la verdad es una buena noticia que en un inicio hayan dado trámite a pues esa apelación que nosotros presentamos, y que a lo que vemos es que quizá la Corte no quiso entrar a tocar de fondo este tema, porque la verdad es bastante pesado, porque estamos hablando de un principio muy, muy básico dentro de nuestra Constitución y siento un precedente bien grande. Krista, quizá no quiso entrarlo a conocer dentro de un amparo provisional, entonces por eso estamos buscando otras alternativas para hacer llegar, digamos, la importancia de esto. Pero independientemente de lo que pueda ser el contenido y de lo pesado, como dices tú, que puede hacer, el problema es que las negociaciones continúan y lo que queremos saber es cuáles son esas negociaciones, y mientras más tiempo se tarden esas negociaciones van a terminar y la materia que ustedes están peleando va a quedar vacía. Eso es el problema más grande. Sí, para nosotros eso es una preocupación, en el sentido de que, a ver, como las negociaciones colectivas no son transparentes o con la publicidad que nosotros todos los ciudadanos quisiéramos, a veces estamos como a ciegas. Nosotros lo que hemos hecho para saber qué es lo que pasa y para que todos los ciudadanos estemos pendientes y sepamos es un observatorio del pacto colectivo. Es decir, nosotros a través de solicitudes de acceso a la información obtenemos las actas de cada una de las sesiones, pero vamos con un, ¿cómo se dice? Como un delay de varias semanas, porque no es como que si las dan inmediatamente. Entonces, como tú dices, Luisa, mientras más pasa el tiempo, más corremos de riesgo de que se quede sin materia y más corremos de riesgo de que los ciudadanos nos enteremos hasta el final o hasta que ya haya concluido y hayan llegado a las negociaciones, de lo que ahí quede dentro de la negociación, porque digamos que lo más jugoso o lo que más importa en términos, digamos, monetarios o financieros es lo que se negocia hasta el final, y que creo que en esta ocasión ha estado teniendo bastante choque el ministerio con el sindicato. Krista, solo recuérdanos, tanto el ministerio como el sindicato se negaron a entregarles
información sobre el contenido de lo que negocian, ¿verdad? Solo para que no quede la duda que solo es una de las partes la que no quiere compartir. A ver, claro, a un inicio nosotros a través de las solicitudes de acceso a información que hicimos, se nos negó cierta información por parte del ministerio y por eso va también como el fondo del argumento de nuestro amparo, en el sentido de que si ese pliego de peticiones se puso bajo reserva de confidencialidad, se aceptó que fuera confidencial, tiene que haber una argumentación y tiene que haber algo que lo sostenga. No es como que si solo alguien va a una institución pública y dice, por favor, esto que sea confidencial. Un ministro diga, ay, por favor, el presupuesto que sea confidencial. No es así. Tiene que haber una argumentación para ver si cumple con los requisitos. Entonces, de ese lado, a inicios del año fue por parte del Ministerio de Educación. Digamos, nosotros no hicimos ninguna petición ni nada al sindicato, sino que se ve desde la postura del sindicato en las sesiones, ya desde un inicio también, que no querían hacerlo público. Lo que sí ha sido positivo es tener acceso de parte del ministerio a las actas, donde ahí al menos vamos conociendo qué se negocia y qué va siendo aprobado día con día, pero como les digo, va con un retraso de varias semanas. Crista, recordemos qué es lo que se justifica que sea confidencial. ¿Qué información tiene justificación para ser confidencial? Sí, a ver, hay cierta información y es información que cuando estamos hablando de datos sensibles de alguna persona, cuando estamos hablando de que es ¿Cómo información... cuáles? Es que la gente a veces no sabe, va a creer que si le pagan algo, Luisa, eso es dato sensible. Leamos el artículo 30 de la Constitución para iniciar ahí, porque es muy tajante. Dice, artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala, publicidad de los actos administrativos. Todos los actos de la administración son públicos. Punto. Continúa. Los interesados tienen derecho a obtener en cualquier tiempo, y eso es importante decirlo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate, dice, de asuntos militares y diplomáticos de seguridad nacional, ni siquiera todos los asuntos militares o diplomáticos, solo los que involucren la seguridad nacional, o de actos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia, y esto se refiere justamente a temas de impuestos, temas de ese tipo, ¿no? Pero no puede ser la negociación de un pacto colectivo en ningún momento tema para estar vedado a conocimiento de los guatemaltecos. Y ahí era el punto que yo quería llegar. Es evidentísimo que la negociación no puede ser confidencial. No, además, como ya decía Crista, es que es un antecedente muy delicado el que están creando. Exacto. ¿Qué esperan en los próximos días, semanas, Crista? Pues nosotros continuamos con el observatorio que tenemos en nuestra página de MCN. Ustedes ahí lo pueden encontrar como Destapando el Pacto, siguiendo pues la fiscalización de lo que se negocia, pero también tal vez que ustedes puedan estar atentos porque estamos continuando el análisis de otras vías legales o cómo responder a lo que ya obtuvimos de la Corte de Constitucionalidad, porque sí creemos que siento un terrible precedente, porque a ver, puede que suene muy básico, muy mínimo, pero cuando no se cumple lo muy básico, lo muy mínimo, es cuando nos metemos a problemas. Y yo pongo siempre la comparación o la similitud de estos principios básicos. ¿Qué decían muchas personas cuando no se cumplió con los plazos para la renovación de las Cortes hace unos años? ¡Ay, solo son plazos! ¿Cómo así que solo son plazos? Es un principio muy básico, que luego vimos los problemas que traía, ¿verdad? Con la alternancia y periodicidad del poder, en el poder. O cuando hace justamente un año muchos de nosotros decíamos, bueno, tiene que haber
alternabilidad otra vez, pero en el Ejecutivo tiene que cumplirse con la voluntad de lo que vimos en las elecciones, que entonces son cuestiones que regresamos a lo más básico de nuestra república, esos principios de alternabilidad, de periodicidad, de transparencia en esta ocasión y rendición de cuentas, que si los actos de la administración no son públicos, entonces ¿a qué se debe la administración o a quiénes se debe la administración, verdad? Bien, pues agradecemos mucho, Krista, que nos acompañes y nos mantengas ahí informado. La verdad, estamos con ustedes. Es increíble esto, donde, como en un momento decía José Eduardo, se están cubriendo cada uno con la misma chamarra, ¿no? Eso es lo que al Claro, final puede muchas uno gracias a concluir. ustedes también. Muy amable, Gracias, Krista. Krista. A la próxima. Gracias a ustedes. Nos vemos. Miren, es una violación descarada al artículo 30, pero así descarada. Y por eso quería yo regresar al Fíjense punto. la última parte, dice, o datos suministrados por particulares. Ellos no son particulares. Ninguna de las partes. Ninguna de las partes Y son que me vengan a particulares. decir, es que lo que me van a pagar es confidencial. No. Pues eso De es lo que mis más nos impuestos, interesa. Sí. mis impuestos, fondos públicos. Eso no puede ser Ya, confidencial. ya la negociación de los pactos colectivos en sí es una negociación cuestionable, porque en toda negociación del pacto colectivo debiese estar representada la parte patronal y la parte de los trabajadores. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. En este caso, la parte patronal es el ministro. Y recordemos una cosa, a los ministros, cualquier aumento, bono o cualquier cosa, ellos son beneficiados también. Ellos no son una auténtica parte patronal en este tema. Fíjate que me trae esa colación y lo quiero recordar porque Mariano, así yo está. tengo una pregunta antes que quisiera que nos explicara. Porque hay un tema con lo de las ampliaciones presupuestarias y los pactos colectivos. Cuando hay pactos colectivos, estos no van dentro del presupuesto del ministerio como tal para operación, esa parte, ¿no? No, sí se incluye. Es que acuérdate Pero que... le quita dinero al presupuesto de Por la supuesto. operación. Eso nos lo puede explicar bien, porque es una cosa que la gente dice, bueno, le van a pagar más a los maestros por el pacto, pero se va a dejar de destinar dinero al recurso educativo de los niños. ¿Podría explicar eso, por favor? Bueno, en el caso de educación, por ejemplo, si tienen un aumento de 1.000 millones, lo cual es un número... Un número redondo. Un número solo redondo, para ejemplificar. de los cuales esos 1.000 millones estarían destinados para educación preprimaria, primaria, etcétera. Por cada quetzal adicional que usted le dedique al pago del aumento del salario y de las prebendas a los miembros del sindicato, que Le no quita. solo son maestros, miembros del sindicato, le quita a la educación preprimaria, primaria, etcétera, para su calidad. Es así de sencillo. Y todos tienen la misma fuente, nuestros impuestos. Así de sencillo. Es que no hay forma. No. Cuando usted lee en este artículo es que es claro. Si algún artículo es claro, es este. Todos los actos de la administración pública son públicos. Y en el caso de los asuntos diplomáticos y militares, les pone incluso una condición. Y dice que sean de seguridad nacional. O sea, ni siquiera cualquier cosa del ejército, ni siquiera cualquier cosa diplomática, sino que involucren específicamente la seguridad nacional. O sea, el artículo es clarísimo. Todos los actos de la administración son públicos. Así es, pero solo no quiero dejar de decir que se benefician los ministros y viceministros, sí. Claro. Y me hizo recordar el pacto colectivo en salud que está vigente. Ahí hay una serie de cláusulas que le dan beneficios extraordinarios adicionales a los altos funcionarios del ministerio. Pero de eso no hablan. En el Eso no caso, hizo. por ejemplo, del pacto colectivo de la Corte Suprema de Justicia, o sea, del organismo judicial, pues ellos son directamente, o sea, los magistrados son directamente beneficiados Así de es. cualquier bono. Y muchos de estos, como involucran porcentajes, se puede imaginar de cuántos montos estamos hablando cuando se trata de magistrados. Entonces, de ahí viene una resolución como esta. Sí. Es un descaro de resolución. Totalmente de acuerdo. Bueno, nos vamos a ir al corte, 8 de la mañana. Cuando regresemos, café de la mañana. Vamos a hablar de nepotismo, amiguismo y similares dentro de la actual administración pública.
Permanezcan con nosotros. Ya volvemos con Espacio Libre.